Buenas noches, nosotros somos el equipo de los Guayabers y les vamos a hablar sobre la democracia electoral. El equipo está constituido por Arrieta Espinosa, Barrón Ochoa, Cortés Gómez, de la Vega Alvarado, Hernández Salas, López Cruz y Pérez Colmenero. Y yo les voy a hablar sobre el artículo 356 que impondrá como sanción de 1 a 6 años de prisión y de 100 a 500 días de multa cuando se ejerza presión o se induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un determinado candidato, partido político, planilla o coalición el día de la elección, ya sea en el interior de la casilla o en lugar donde los propios electores se encuentran formados. 2. Si se realiza propaganda electoral o actos de campaña mientras se cumple sus funciones durante la jornada electoral. 3. Si se sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales. 4. Se obstaculice, el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma, o con ese fin amenace o ejerza violencia física sobre los funcionarios electorales. En 17 de junio del 2017 se adicionaron otros 3, pues como, pues sí, cosas, sí, para que también tendrán sanciones en este artículo, que pues son básicamente que se impida la instalación de aperturas o cierre de casillas, así como el escrutinio y cómputo. Se divulgue de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto a sus resultados. Se solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra compensación, o se oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida. Este artículo también pues tiene el artículo 356 bis, que básicamente pues impondrá como sanción la prisión de 2 a 7 años. Si el funcionario partidista o los organizadores de actos de campaña que a sabiendas aproveche ilícitamente de fondos, bienes o servicios. Después está lo que sería la división del artículo 356 ter, en donde dicta que se impondrán de 1 a 6 años de prisión y de 100 a 500 días a quien por sí interposita persona, ya sea funcionario, partidista de agrupación política que cometa acciones u omisiones, incluida la tolerancia a efecto de causar daño a una o más personas, tanto directa o indirectamente, cuando tenga por objeto sesgar, condicionar, restringir, impedir, menoscabar, suspender, anular e incluso obstaculizar o afectar los siguientes puntos. A, el reconocimiento, el acceso, el goce o ejercicio de los derechos políticos electorales, también la participación y representación política y pública, el desempeño de un cargo, actividad o responsabilidad, la toma de decisiones inherentes a un cargo o el ejercicio de las prerrogativas y funciones públicas. También tenemos lo que sería el artículo 356 con división cuarter. En este se dicta que lo dispuesto es que cualquier modalidad de violencia expresada en los ámbitos políticos, públicos y privados van a verse en los siguientes rubros: en las instituciones y organizaciones públicas, políticas y electorales, aspiraciones y candidaturas en cualquier etapa del proceso electoral o de la participación ciudadana, el servicio público, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, todos los niveles de gobierno, así como las representaciones, liderazgos o participaciones en los contextos comunitarios, indígenas, rurales o urbanos. También en el caso de la ciudadanía, pues simpatizantes militantes, quien ejerce una función pública de partidos o electorales, aspirantes a cargos políticos o públicos, precandidaturas, candidaturas, así como los candidatos electas de partidos políticos independientes, servidoras y servidores públicos designados y en funciones representantes, líderes o participantes activos comunitarios e indígenas rurales o urbanas se verán involucrados en esto. Yo les voy a hablar sobre el artículo 57,
que este menciona que se impondrán de 1 a 9 años de prisión y de 200 a 600 días multa al servidor público que en los procesos electorales de carácter local obligue o coaccione o amenace a sus subordinados haciendo uso de su autoridad o jerarquía a emitir sus votos en favor o en abstención de un partido político, que condicione la prestación de un servicio público, entre otras obligaciones del Estado, como el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas en el ámbito de su competencia a la emisión del sufragio a favor de un partido político, que destine de manera ilegal recursos como instalaciones, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo o al perjuicio de un precandidato o partido político, que proporcione apoyo o preste algún servicio o precandidato a un precandidato o partido político a través de sus subordinados, o que realice o permita cualquier acto de campaña electoral fuera de los casos permitidos por la ley, o instale, pegue, cuelgue, fije o pinte propaganda electoral en el interior o exterior de muebles o inmuebles pertenecientes o arrendados por los órganos del gobierno de la Ciudad de México. Y por último, que solicite a sus subordinados montos de dinero para apoyar a precandidatos o partidos políticos. El artículo 358 dice: quien por cualquier medio falsifique o altere los listados nominales o credenciales para votar, se le impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 500 días de multa. En la división del artículo 358 bis, dice que quien está obligado se niegue e injustificadamente a dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección, es donde se le impondrán de 100 hasta 500 días de multa. Y la división ter del artículo 358 es donde dice que recibir aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, partido político, coalición o agrupación política, en donde se le impondrá de 1,000 a 5,000 días de multa y de 5 a 15 años de prisión. La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral. Cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los permitidos por la ley. Y la división cuarta del artículo 358 dice que los organismos públicos distritales electorales desempeñen o sean designados en los cargos públicos por los poderes ejecutivo o legislativo, que dice que se le impondrá de 400 a 800 días multa y destitución del cargo en administración pública, dirección partidista, candidatura o cargos de elección popular. A estos cargos equivalentes a los organismos públicos distritales electorales cuya elección hayan calificado o participado, se asuman cargos de dirigencia periodística o sean postulados a cargos de elección popular dentro de los 2 años siguientes a la conclusión de su encargo. El artículo 359 nos habla de manera general sobre la obstrucción de la propaganda de algún candidato, partido o planilla. Y de manera detallada nos dice que cualquier servidor público que se apodere, destruya, retire, borre, oculte, distorsione o suprime la propaganda de algún candidato, partido político o planilla durante el proceso electoral y hasta la jornada electoral va a recibir 2 castigos. La primera es que se impondrá de 6 meses a 1 año de prisión o también de 100 a 300 días multa. Y el último es que se va a destituir e inhabilitar de 1 a 5 años para que deje de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión. Bueno, el artículo 360 nos dice que se impondrán de 2 a 9 años de prisión y de 100 a 600 días multa al funcionario partidista, funcionario de las agrupaciones políticas locales o integrantes de asociaciones civiles que para apoyar a un partido político o un candidato aprovechen ilícitamente fondos de bienes o servicios públicos.
La división bis del artículo 360 indica que durante el procedimiento de consulta popular se impondrá de prisión de 6 meses a 3 años y de 50 a 100 días multa a quien, en el interior de las casillas o donde se encuentren formados los votantes, haga proselitismo o presione a los electores el día de la jornada de consulta popular, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo. Asimismo, a quien obstaculice o interfiera el escrutinio y cómputo de la consulta popular, a quien introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más papeletas utilizadas en la consulta popular o bien introduzca papeletas falsas, y a la persona que solicite votos por paga, promesa de dinero o otra recompensa para emitir su voto o abstenerse de emitirlo en la consulta popular. La división del artículo 370 ter nos dice que se impondrá prisión de 2 a 9 años y de 200 a 400 días multa al servidor público que durante el procedimiento de consulta popular coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular. Y también que condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, entre otros, en el ámbito de su competencia a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular. Y bueno, para concluir, estos artículos son muy importantes porque regulan la vida electoral y así asegura que la democracia sea eficaz y transparente. Y bueno, aquí está nuestro material didáctico y las referencias.